Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy dedicamos el segundo programa a comentar el tema del escándalo, que está dentro del quinto mandamiento. En el programa anterior habíamos explicado el punto 2284, en él se define lo que es el escándalo, es la actitud o el comportamiento que induce a hacer el mal a otra persona. No es tanto como a veces se dice popularmente, ¿no?, que algo me resulte chirriante, sino que algo me induzca, ¿no?, me confunda y me lleve al mal. Eso es escandalizar a una persona. Continuamos a partir del punto 2285. Dice así: el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Bueno, como veis, un tema interesante que matiza un poco y da algunas pistas pues para concretar lo que ya habíamos comenzado a explicar en el punto anterior. El escándalo tendrá una mayor o menor gravedad dependiendo de la autoridad de quien lo cause y de la debilidad de quien lo padezca. Evidentemente la autoridad, o sea, el cargo, la representatividad que tiene la persona que causa un escándalo lo hace especialmente grave. Pues el hecho de que un escándalo lo realice un padre, una madre hacia sus hijos, eso es muy grave, claro. El hecho de que un escándalo pues sea un sacerdote, una religiosa, es muy grave, claro. El hecho de que sea un gobernante, un presidente de gobierno, pues un representante del pueblo, ¿no?, es mucho más grave, porque tiene una gran responsabilidad, porque en ese cargo, en esa encomienda que se le ha hecho, tiene una gran responsabilidad. Lo cual, por cierto, nos tiene que llevar a mirar los cargos pues importantes, ¿no?, los cargos de responsabilidad con una mirada de mucho respeto. Y no, fijaros bien, y no aspirar a ese tipo de cargos, no aspirar como quien busca promocionarse. Esto es una cosa muy importante, ¿no? A veces solemos tener esa especie de virus infiltrado en nosotros, ¿no?, de ascender, ¿no? Hay que ascender, hay que tener, si uno quiere en esta vida triunfar, sencillamente tiene que ir buscando cargos importantes, ¿no? Solemos tener ese virus, ¿no? El virus de trepar, de ser un trepa. A ver si busco, ¿no?, a ver si en todos los órdenes, en laborales, etcétera, incluso también eclesialmente podemos tener esa tentación. Acordaros de cómo hay un pasaje evangélico en el que Jesús ve que están discutiendo sus discípulos y les llamó la atención porque estaban discutiendo quién sería el primero entre ellos. Y discutían quién sería el primero. Y Jesús les reprende y les dice: no sea así entre vosotros, el que quiera ser el primero, que sea el servidor entre todos, el servidor de todos. Tenemos pues que darnos cuenta que los puestos de responsabilidad no tienen que ser buscados nunca como una promoción personal. Cuando alguien busca pues un puesto de responsabilidad para promocionarse, madre mía, más valdría que solamente ya por eso ya se le excluyese, porque no es consciente, ¿no? No es consciente de que ese lugar de gran responsabilidad supone también muchos peligros. Supone peligros y supone que también los pecados personales cometidos en determinados puestos tienen muchas más consecuencias, van a tener un eco mucho más fuerte, ¿no? Es así de claro. Recuerdo hace poco estaba leyendo un libro sobre Santa Maravillas de Jesús, sobre esta Carmelita descalza, y decía, pues una mujer que la conocía, decía: nunca aspiraba a ser priora, nunca aspiraba.
pero cuando era elegida como priora, ejercía de priora. Y yo pensé para mí, dije, qué definición tan bonita, ¿eh? Nunca aspiró a ser priora, pero cuando la elegían, que la elegían casi siempre, cuando la elegían, ejercía de priora. Por lo tanto, los cargos de gran responsabilidad, ¿no? Y de representatividad ante los demás no deben de ser nunca deseados como una promoción personal. Recuerdo una película que, por cierto, aprovecho pues para aconsejarla a todo el mundo, porque sí que sé que está en bibliotecas y una ya es muy, muy antigua, pero vamos, que es muy hermosa y muy actual, la vida de Santo Tomás Moro, esa película que muchos habréis visto, Un hombre para la eternidad, una película que tiene muchos Oscar y que merece la pena tener en nuestra biblioteca familiar, Un hombre para la eternidad. Y allí, pues en esa película sale pues ese dilema de fidelidad que tuvo Santo Tomás Moro ante el rey Enrique VIII, etcétera, ¿no? En aquel momento en el que la Iglesia de Inglaterra se separó de Roma. Y recuerdo que en esa película aparece un protagonista, un personaje, un tal Richard, que era alguien que es el típico personaje que se acerca a la corte para intentar trepar, para intentar tener puestos importantes, ¿no? A ver si me dan un puesto importante, yo soy alguien, y envidia a los famosos, y envidia, mira he saludado a tal persona, he conocido a otro, a ver si me recomienda a ver si me recomienda al otro, ¿no? Siempre deseando puestos, siempre intentando medrar y trepar, ¿no? Era ese típico personaje, ¿no? Y este tal Richard andaba cerca de Santo Tomás Moro cuando Santo Tomás Moro fue nombrado canciller del reino y intentaba que le diese un cargo, y Santo Tomás Moro veía que no tenía virtud suficiente para asumir un cargo de esos sin corromperse. Lo veía con claridad, que no tenía virtud suficiente, porque hay que tener en ese tipo de cargos mucha virtud para no corromperse, ¿no? Y Santo Tomás Moro le decía, hazte maestro. Mira, hay un puesto libre en la escuela, hazte maestro. Y al otro le parecía que eso de ser maestro, pues eso tenía poco brillo, le parecía eso poca cosa, ¿sabes? ¿No? Hazte maestro, y no. Y hay un momento en la película, un diálogo en el que Richard, ¿no?, le dice a Santo Tomás Moro, le dice, pero maestro, pero si fuese maestro, ¿quién iba a saber eso, no? O sea, es decir, no me iba a lucir, ¿no? ¿Quién iba a saber eso? Y le dice Santo Tomás Moro, hombre, lo sabrían los niños, lo sabrían sus padres, lo sabría Dios, que no es un mal público. Y esa respuesta, ¿no?, es una respuesta, yo creo que clave y fundamental en la vida, ¿no? No tenemos que aspirar a puestos determinados para promocionarnos a la luz, a los ojos de los demás, como si nuestro público fuesen los demás, ¿no? Como si buscásemos unos puestos para ser aplaudidos por nadie, ¿no? Nuestro público es Dios. Le responde eso, ¿no? Lo sabrá Dios, si eres un buen maestro, que es un buen público Dios, y ya te aplaudirá Dios, no hace falta que te aplaudan los demás, ¿no? Esta es la clave, solamente así se puede ejercer bien la autoridad, ¿no? Sabiendo que tú respondes ante Dios de ella, que ya está, y eso es suficiente, ¿no? Bueno, suficiente, si eso lo es todo, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, estoy insistiendo en esto para que caigamos en cuenta de que tener determinadas responsabilidades en la vida, pues nos tiene que hacer todavía mucho más conscientes de la necesidad de conversión. Cuando el Señor nos da una tarea de responsabilidad, como por ejemplo ser padre o madre, o ser un profesor que tiene unos niños a su cuidado, o ser lo que sea, ¿no?, un sacerdote, o sea, cualquier tarea de responsabilidad, un catequista, lo que sea, tenemos que orar mucho porque esa tarea que nos ha sido encomendada la ejerzamos bien, y hacer penitencia y caer en cuenta de que mis obras, mis palabras van a tener un gran eco, o sea, van a tener consecuencias, ¿no? Y pensar mucho, Señor, que lo que yo haga pues no le aparte a nadie de ti. Caer en cuenta de esa responsabilidad. Por lo tanto, el escándalo todavía es más grave cuando alguien tiene una autoridad que se le ha sido delegada. Y en segundo lugar, dice también, el escándalo todavía es más grave cuando encima las personas sobre las que se está ejerciendo ese mal son más débiles,
Si son más débiles todavía el escándalo es más grave. También en esto tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Por ejemplo, a veces a nosotros nos parece que tenemos más responsabilidad cuando vamos a hablar, cuando vamos a hablar delante de unas personas, delante de un auditorio que está muy bien formado, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a dar un día una conferencia, pues delante de un auditorio que todos son, y comentando el punto 2285, 2285. Después de haber hablado un poco de cómo la gravedad del escándalo puede ser especialmente grande cuando la persona que lo está provocando tiene una autoridad encomendada, o cuando la persona que lo padece pues tiene una debilidad especial, como es el caso de los niños, también el Catecismo hace una referencia a esas palabras en las que Jesús reprochó a los escribas y a los fariseos, les reprochó su vida que resultaba escandalosa. Y fijaros que, sin embargo, los escribas y los fariseos se caracterizaban por guardar mucho las formas. Nosotros por escándalo a veces entendemos el que alguien pierda las formas, ¿no? Pues, por ejemplo, que alguien sea muy escandaloso, que, por ejemplo, que vista escandalosamente, o que hable de una manera irrespetuosa, ¿no? Solemos atribuir fácilmente la palabra escándalo a perder las formas. No, pero también, ojo, también la palabra escándalo hay que atribuirla a un sentido más profundo, ¿no? Al sentido más profundo, que es el que Jesús refiere a los escribas y a los fariseos, que los compara a lobos disfrazados de corderos. Dice el texto de Mateo 7, que lo leo un poco en su contexto, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que entran. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, es decir, guardan mucho las formas, los escribas, los fariseos, pero por dentro están podridos, ¿no? Entonces dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y entonces esos escribas y fariseos guardan mucho las formas, pero no dan frutos, ¿no? Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, continúa, ¿no? Sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá, no, iros de aquí, que no os conozco. Es decir, ¿a qué se refiere aquí Jesús en este punto? Ojo que el escándalo no es únicamente en guardar las apariencias, guardar las formas, ¿no? Sino que el escándalo es también no tener el ejemplo de auténtica virtud que uno tiene que tener delante de los demás. Entonces, eso quiere decir que estamos llamados, en la medida, sobre todo en la que el Señor nos da ciertas responsabilidades en la vida, estamos llamados, o sea, por ejemplo, unos hijos tienen derecho de ver en sus padres una mayor virtud, y unos fieles tienen derecho también de ver en su sacerdote una virtud mayor, y lo mismo también unos empleados en su jefe, etcétera. Es decir, que no se trata únicamente de cuidar las apariencias, ¿no? Sino que tenemos la obligación de dar frutos de buenas obras, ¿no? Que en el fondo es el más santo, el que, o al revés, iba a decir que, igual lo he dicho mal, iba a decir que es el más santo al que se le debe de encomendar un puesto importante, pues igual sí, ¿verdad? Pero también al que se le ha encomendado ese puesto importante, él tiene la obligación de decir, esta es una llamada a mi conversión. Yo tengo que hacer más penitencia porque me han dado este puesto de responsabilidad. Tengo que hacer más oración porque me han dado este puesto de responsabilidad. El Señor me ha dado un hijo, esto sí que me lo tengo que tomar en serio, aquí a convertirse. Claro que es así, ¿no? Por ejemplo, el Señor te da un hijo, esa es una llamada a tu conversión. Tú no te puedes permitir, si el Señor te ha dado ser padre, ser madre, pues tú seguir siendo
pues un vividor, no te lo puedes permitir a convertirse. Es una llamada a la conversión. El Señor te ha llamado te ha dado una responsabilidad, ¿no? Pues claro, a esto se refiere aquí, ¿eh? No se trata pues de guardar las apariencias, ¿no? No pensemos que escándalo es únicamente, pues así, pues cogerme una borrachera delante de un hijo. Pues claro que será eso un escándalo, ¿no? Claro que eso es un escándalo. Pero también es un escándalo no solo coger una borrachera delante del hijo. También es un escándalo el que mi hijo vea día a día que el padre pues es un egoísta y que únicamente piensa en sí mismo. Eso también es un escándalo, ¿eh? Y que el padre no es humilde y que pues no es sacrificado y que no ama a Dios, que tiene una religiosidad superficial. Eso también es un escándalo. O sea que fijaros aquí que se nos está como purificando el concepto de escándalo y diciendo, ojo, no te piensas tú que aquí escándalos son cosas raras que de vez en cuando hace alguien por ahí, ¿no? Que claro que eso es escándalo, ¿no? Claro que eso es un escándalo grande, pero por supuesto que también la no conversión personal, el no ser humilde, el no tener conciencia de que eso en sí mismo es un escándalo, ¿no? Por eso me parece que una de las ayudas más importantes, ¿no?, que podemos, o sea, una de las actitudes más importantes para no caer en pecados de escándalo es que nos presentemos ante las personas, ¿no?, que nos han sido encomendadas, ante los hijos, ante los fieles, nos presentemos como alguien que está en camino de conversión. Hijo, yo también voy a confesarme. ¿Me acompañas a confesarme que yo también soy pecador y tengo que pedir perdón? O sea, es así. O sea, aquel al que se le ha encomendado una tarea importante, él tiene que ser el primero que dé testimonio de que él también está en camino de conversión. Un paso más para concluir este punto 2285. Aquí también se cita, en cuanto al tema de los escándalos, se cita 1 Corintios 8, versículos 10 y 13. Y es un tema interesante, es un tema interesante que, aunque sea brevemente, lo comento antes de pasar al punto siguiente. Es un tema un poco, digamos, particular. El tema particular se refiere, 1 Corintios 8, 10, 13, se refiere al caso que se dio en Corinto. Corinto era una ciudad en la que tenían lugar, en los templos paganos, se ofrecían a los ídolos, a los falsos dioses, se ofrecían sacrificios de animales, ¿no? Entonces, esas carnes de los animales que se ofrecían en sacrificios, una parte se consumía allí mismo en el propio sacrificio del templo pagano, pero claro, luego la mayor parte de la carne de esos terneros que se habían sacrificado, después se vendían en las carnicerías de Corinto. Entonces, entre los cristianos surgió el siguiente debate. El debate de decir, bueno, nosotros podemos comprar en la carnicería la carne esa de los animales que han sido ofrecidos en sacrificio a los falsos dioses, a los ídolos. Y entonces algunos cristianos decían, no podemos comer esa carne porque nos contaminaríamos con ella. Ha sido una carne ofrecida a los falsos dioses, ¿no? Otros cristianos decían, pero qué tontería, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esos ídolos falsos a los que se les ha ofrecido sacrificios no son nada, son un poco Estamos comentando en esta edición del Catecismo el tema del escándalo. Hemos dedicado 2 programas, con este concluimos, es el segundo programa que dedicamos al escándalo. Ya hemos puesto las bases principales de esta explicación, y por ello ya el punto 2286 y 87 ya los vamos a explicar un poco más, digamos, con más sencillez, porque ya están un poco previamente introducidos. Dice este punto 2286: el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales.
Bueno, es decir, formas de escándalo, pues uno dice, las mismas leyes e instituciones que inducen al mal, claro. Pues por ejemplo, si resulta que se promulgan unas leyes absolutamente inmorales, como por ejemplo una ley de matrimonio homosexual, o una ley de despenalización del aborto, que se presenta como si el aborto fuese casi un derecho, el problema no está únicamente, porque alguno dice, bueno, pero con esa ley no se le obliga a nadie a abortar, es permitir, no es obligar, y es permitir el matrimonio homosexual. No, eso, mire, eso en teoría es verdad, pero en la práctica no es así. O sea, no únicamente se está permitiendo, cuando usted equipara la unión de dos homosexuales a un matrimonio, y encima lo que hace es cambiar el concepto de matrimonio, cambiarlo como si fuese una especie de alternativa que yo tengo que elegir, elegir entre algo que está equiparado, estoy también induciendo al mal. Estoy poniendo a la misma altura una cosa y su contraria, dos cosas que son incompatibles. Estoy de alguna manera borrando los límites, la luz de la conciencia moral. Es así. Entonces, fijaros que muchas veces se ha reivindicado, pues he puesto este ejemplo, ¿no? Se ha reivindicado el tema del matrimonio homosexual en virtud de la tolerancia a unas personas. Y luego, una vez que se ha introducido, resulta que ese concepto del matrimonio homosexual se introduce obligatoriamente como un concepto en la enseñanza, como diciendo el matrimonio, es decir, se cambia el concepto de matrimonio y así se enseña obligatoriamente a todos. O sea que es falso eso de que unas leyes permiten pero no obligan a nadie. Sí, unas leyes determinadas inducen al mal, porque están equiparando una cosa y su contraria. Eso es así. Cuando se permite lo que, o sea, se permite, se tolera, ¿no?, lo que es intrínsecamente inmoral, se está induciendo al mal, porque entonces se está dando un marco legislativo tanto a una cosa como a su contraria. Eso es una inducción al mal. También dice, ¿no?, que hay condiciones sociales que pueden también inducir a escándalo. ¿A qué se refiere? Pues hombre, por ejemplo, determinadas legislaciones sobre el ocio, el hecho de que se legisle el ocio, las horas de cierre de determinados locales, etcétera, eso está induciendo al escándalo, ¿no? O determinada permisividad con el tema del alcohol o con las drogas. Todo eso son una serie de condiciones sociales que están induciendo al escándalo, claro. O no digamos nada del tema de la televisión, cuando se permite una forma de televisión determinada, ¿no?, en la que, bueno, pues hay una especie de competitividad entre cadenas televisivas en la que, claro, para tener más audiencia hay que ser más zafio que el otro, porque si no eres más zafio, pues entonces no arrancas más la audiencia, ¿no? Y venga, pues yo Gran Hermano, pues yo todavía más, pues yo todavía más basura, ¿no? Entonces parece que se han permitido unas condiciones sociales en las que la pantalla, la televisión, pues es una escuela de escándalo, de apartar a la población del sentido común. El sentido común acaba siendo casi algo imperceptible, ¿no?, para quien es un consumidor habitual de ese tipo de programas. Claro, una persona cuyo programa favorito es el Gran Hermano y el otro, esa persona al cabo de un tiempo ya no tiene sentido común. Y se han permitido esas condiciones sociales y se está generando un escándalo con ellas, ¿no? O sea que, como veis, aquí dice, ojo, que también hay determinadas estructuras, condiciones sociales, ¿no?, determinaciones que se están tomando en el gobierno de las naciones, en la administración de la vida pública, que determinan, ¿no?, que condicionan los escándalos. Dice también más cosas, ¿no? Pues, o manipulación de la opinión pública. Bueno, esto es evidente, manipulación de la opinión pública, Pues es que cada vez vemos con más claridad que cuando tú quieres manipular la opinión pública, pues bueno, pues puedes hacerlo de muchas formas, con imágenes determinadas que acaban haciendo simpático a uno y antipático a otro. Hay que ver los periódicos cuando quieren ensalzar a alguien
o defenestrar a otro, como poner una foto ridiculizante u la otra. Bueno, si es que o una noticia va puesta detrás de la otra, ¿no? Estratégicamente, para que esta noticia haga pensar en la anterior y entonces le deslegitime, etcétera, ¿no? La manipulación de la opinión pública es muy evidente, ¿no? En los mismos noticiarios, ¿no? También dice, ¿no?, aquí este punto 2286, los mismos educadores pueden también escandalizar a sus alumnos, pues si no tienen el cariño y la paciencia que hay que tener. Los educadores pueden exasperar. Bueno, pues también puede ser motivo de escándalo el que no tengamos la paciencia que hay que tener. Somos conscientes de que tenemos la juventud que tenemos, y entonces hay que tener, yo diría, firmeza, pero cariño y paciencia al mismo tiempo, ¿no? Y a veces, pues por el propio carácter, un propio carácter en el que uno pues no tiene esa paciencia de vida, puede ser motivo de escándalo para los demás. Porque ese joven está viendo pues que sencillamente su profesor o su padre o su madre pues tiene ataques coléricos, y no tiene esa capacidad de estar ahí presente y con paciencia y acompañándole. También eso puede ser motivo de escándalo, ¿no? A veces podemos tener ataques coléricos supuestamente por razones buenas, ¿no? Porque estos jóvenes no hay quien les aguante. Y entonces, sí, pero un momento, igual teóricamente las razones por las que has entrado en cólera eran razones de justicia, pero has entrado en cólera, ¿entiendes? Y entonces has dado un antitestimonio y eres motivo de escándalo para los demás. Aquí es que uno tiene que ser consciente siempre de las consecuencias que van a tener nuestras acciones y nuestras palabras en los demás, ¿no? Y cuando alguien ha estallado y ha dicho una burrada y ha dado un escándalo en su forma de hablar, pues lo que tiene que hacer es ir y pedir perdón, ni más ni menos, no empezar ahí a escamotear o a cicatear. Mira, si en un momento determinado has perdido los nervios y has sido motivo de escándalo y has dicho una burrada o incluso has agredido a alguien, pues mira, lo que hay que hacer es... Buenos días. Buenos días. Monseñor, ha puesto un ejemplo de un sacerdote que recibe una visita de una prima. Sí. Entonces yo le quiero decir, la persona que puede dar lugar a pensar si cae en pecado de juicio. Uh-huh. ¿Me comprende? Sí. ¿Hasta qué punto él puede dar escándalo, y la persona que le está juzgando cae en juicio? Es interesante lo que dice el oyente. La verdad es que yo creo que también puede ocurrir eso. O sea, es decir, las dos cosas pueden estar ocurriendo. O sea, una amiga va a visitar a un sacerdote, ¿no? Le he puesto una prima o una amiga. Entonces, el sacerdote pues la recibe, etcétera, y va a pasar un día y dice el sacerdote, no será prudente que se quede a dormir en mi casa, ¿eh? Pues igual que vaya a dormir tal casa tal, ¿no? Pues bien, y parece prudente que tenga esa delicadeza, ¿no? Ahora, imaginémonos que el sacerdote no tiene esa delicadeza, ¿no? Y que dice, pues que se quede a dormir, aunque los otros piensen mal. Y los otros piensan mal, ¿pueden estar pecando de juicio? Pues yo creo que sí. Yo creo que las dos cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Que a veces igual tengamos una falta de delicadeza en no ayudar a que los demás piensen bien, y también se puede estar pecando de pensar mal innecesariamente, ¿no? Porque uno dice, oye, pues ha quedado esa chica pues con el sacerdote, pues será una prima suya, será una familiar suya, no va a estar pensando yo cosas raras. Lo lógico es que uno tienda siempre a pensar bien y no esté ya pensando mal de entrada. Por lo tanto, sí, es cierto, se puede estar pecando a veces de no pensar delicadamente en ayudar a los demás a que piensen bien, y también se puede estar pecando al mismo tiempo de pensar mal. Me parece interesante esta reflexión del oyente. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, trabajo en un colegio en Madrid. Me ha interesado mucho lo de no exasperar a los alumnos. Y lo que comentaba que es verdad que tenemos la juventud que tenemos, que muchas veces pues uno puede caer como en cierta exasperación, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una carta que escribió Benedicto XVI a los educadores de su diócesis, diciendo que es verdad que es muy difícil el equilibrio entre la libertad y la disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir eso? Porque muchas veces o te apegas demasiado a la norma, porque objetivamente a lo mejor pues un alumno
la has roto, a otras veces pues dices, oye, pues voy a tratar de ser más flexible, pero entonces a lo mejor pecas de ser demasiado laxo. ¿Cómo logras ese equilibrio? Que a veces en la práctica es complicado. Pues la verdad es que la pregunta pues es muy profunda como para responderla fácilmente, ¿no? Pero para mí hay un criterio que es muy importante, y es que la disciplina y también yo diría las palabras de exigencia que transmitamos a los alumnos, tenemos que tener la capacidad de transmitirlas siempre con cariño. Con cariño, es decir, cuando tenemos una dificultad de transmitir normas de exigencia o criterios de exigencia y nos tenemos que amargar, ¿no? Amargar y tensar y pues para transmitirlos vamos mal, vamos mal. O sea, tenemos que hacer conjugable las palabras de exigencia con un testimonio muy palpable, porque además nuestros jóvenes son muy sensibles hoy en día hacia el mundo afectivo. Tenemos que conjugar esto con la capacidad de decir las cosas con cariño, con sentido del humor, que es muy importante, incluso mantener el sentido del humor cuando un joven hay que decirle, mira, nos estamos desmadrando y hay que ir por aquí y por allá, ¿no? Eso es muy importante, porque si resulta que vamos a tener estallidos coléricos y pérdida de papeles, pues cuando vamos a decir las verdades, entonces hacemos la verdad antipática. Y podemos ser motivo de escándalo. Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Mire, muchísimas gracias por sus explicaciones porque me ayudan muchísimo. Vamos a ver, mi comentario es referente al comportamiento con mis hijos, que hoy lo ha referido usted con los niños y tal, bueno, ya son mayorcicos. Entonces, bueno, yo pues siempre he tenido la religión como mi base principal en mi vida, y entonces pues a lo mejor he sido un poco exagerada y he estado siempre obsesionada en lo referente a la educación de mis hijos, pues con el cumplimiento de sus preceptos, sus normas, ¿verdad? Pues eso, las misas, el ayuno eucarístico a rajatabla. Yo en mi casa siempre he vivido la vigilia, no solo en Cuaresma, sino todos los viernes del año, y aún lo sigo manteniendo. Y claro, pues que te venga un niño diciendo, mamá, un bocadillo de jamón y tal, hijo, que es viernes, tal, bueno, ¿me entiende? No sé si he sido un poquito exagerada, y lo sigo siendo. Lo que pasa es que ahora ya, claro, son 18 años y ya es distinto. Entonces, uno de ellos parece que se aleja un poquito de la iglesia, y yo en cierta manera